El 18 Brumario es una de las fechas, 18 Brumario del año séptimo, el año séptimo de la Revolución, porque en esta especie de religiosidad revolucionaria que había tratado de implementar Robespierre, se había puesto como el año cero, se había terminado, se había decidido dar por tierra, terminar con el calendario gregoriano y en consecuencia implementar un nuevo calendario. Por lo tanto, el año cero ya no es cuando murió Jesús, que quién diablos es, diría Robespierre, no tenía ningún tipo de importancia porque desconocía, por supuesto, la religión católica y había sido la religión católica una gran víctima del movimiento revolucionario. Termina con el calendario gregoriano, empieza el año cero y en el año 7, en una fecha que los meses se medían, en realidad se medían las temporadas y estaban el brumario, el ventoso, depende de cuál era la característica climatológica primordial de la temporada en la que se estuviese, de la temporada en la que se estuviese. El brumario, que es obviamente el mes que corresponde, la temporada que corresponde a las brumas, que es el otoño. Por lo tanto, el 19, creo, de noviembre de 1799, se da el golpe de Estado y ese día, el 18 brumario, Napoleón derroca al Consejo Ejecutivo, que era quien llevaba las cuerdas del ejecutivo, valga la repetición, de la revolución, y se inicia una nueva etapa que es el establecimiento de una figura más achicada, de un ejecutivo más acotado, que es el consulado, y él es nombrado cónsul. A partir de este momento, la carrera política de Napoleón Bonaparte va a llegar a su cúspide o va a entrar en su nivel más elevado cuando en el año, ya en el siglo XIX, en el año 1804, sea nombrado emperador de Francia. Ahora seguimos con la clase y luego tal vez haga alguna otra interrupción. Personas. Cónsul va a ser, y ese es el inicio de su carrera política, Napoleón Bonaparte. Entonces, todo en Francia aparece de la mano de un aparato militar que se va armando rápidamente. Fíjense, los políticos fracasan en las asambleas, pelean unos con los otros, ninguno se impone sobre el otro, pero el hombrecito chiquito que va armando grandes huestes, grandes ejércitos, ese es el que va a terminar siendo aquel al que todo el mundo mire. Aquel al que todo el mundo mire cuando sea la hora de sacar las papas del fuego y volver a poner orden. Ese es Napoleón Bonaparte. Va a ser ungido emperador y durante su gobierno, en la parte civil, Francia va a terminar reorganizándose con las sanciones de los cuerpos jurídicos que van a ser emblemáticos y guía de los demás cuerpos jurídicos que se vayan formando, de las leyes magnas, cuerpos jurídicos que se vayan sancionando en el mundo occidental. La Constitución francesa y el Código Civil francés, que se conoce como el Código Napoleón. Durante todo este tiempo, en Francia va a ir aconteciendo esto y ya lo vamos a ver, porque la idea del respaldo de los derechos y garantías individuales va a subsistir. Y el Código Civil, el Código Napoleón, es un monumento a esta idea del resguardo de los derechos civiles y los derechos individuales, los derechos y garantías de los ciudadanos. Ahora, en lo político y hacia el exterior, Napoleón es un gran invasor. Entre otras cuestiones, y ahora seguís vos, va para el lado de España. Bien, ¿qué pasa con España? Porque él firma un pacto para pasar con sus tropas para invadir a Portugal.
Exactamente. ¿Por qué quiere invadir Portugal? Puede ser que quería tener el gobierno de África. El gobierno De África. Básicamente yo creo que la idea era esa, sí, pero hay una razón inmediata, más rápida. Puede ser que en España gobernaban la monarquía francesa y querían lo mismo en Portugal. En España había un Borbón. Ahora, no te confundas. Carlos IV, el rey de origen francés, ya era español obviamente, ¿no? Carlos IV, el rey de origen francés, era pariente del rey que habían decapitado. O sea, la francesitud no viene a ser acá el vínculo común. El tema es Portugal además. ¿Por qué quieren entrar a Portugal? Porque quieren desbancar a la casa de Braganza, la casa reinante en Portugal. Puede ser por la colonia que tiene en América. ¿Por? La colonia americana. Bueno, lo mismo pasaba en ese caso con España y la idea al principio parece que no es quedarse con España. Piensen en alianzas. Sí, a España le convenía porque era una especie de competencia. Igual. A España le conviene, pero igualmente ya vamos a ver bien por qué toman la decisión. A España le conviene siempre, pero es de todas maneras una conveniencia no tan general. Está acá. Bien, las cosas que íbamos a decir, las razones que íbamos a expresar más adelante, al final, entre pitos y flautas, no se dijeron. Entonces cortamos acá y decimos cuáles son esas razones que tenía España para ser aliada de Francia y cuáles eran las razones por las cuales hay tanta necesidad de que Napoleón llegue a Portugal por tierra a través de España. Hay razones de conveniencia, sin ningún tipo de dudas, que siempre son las que van a primar, sin perjuicio de por dónde se canalizan o por qué otro tipo de nexos están atados en ese momento. Francia con Napoleón, enfrentando por lo menos las primeras alianzas que tienen, las primeras coaliciones, las primeras dos, cuenta con relativamente pocos aliados y relativamente poco territorio. Su aliado más importante, sin ningún tipo de cuestiones, es España. Y de hecho cuenta con el apoyo de España, del rey de España, en el año 1804, cuando es ungido emperador. Y muy poco tiempo después, ya Napoleón inicia el proyecto, arma la estrategia, mejor decir, de atacar directamente a Inglaterra en su propio territorio, o sea, no esperar, no una estrategia de carácter defensivo en relación a Inglaterra, sino directamente una estrategia de carácter sumamente ofensivo. ¿Y con qué cuenta para ir hasta Inglaterra y atacarla allí? No justamente con la flota propia de Francia, que no es tan importante, pero sí cuenta con la flota de España, que por más deteriorado que hubiese estado el reino de España, la corona de España, en aquel momento en relación a lo que había sido, seguía siendo una de las naciones navieras más poderosas del mundo, pero imagínense, no hace falta tener demasiadas luces, demasiada inventiva para pensar en que España iba y venía todo el tiempo de América y hasta hacía poco tiempo atrás iba y venía también desde el Asia, de manera permanente con galeones y buques propios. Además está decir entonces que Napoleón tiene la necesidad de la alianza de España en gran medida por su flota, y España tiene simplemente la necesidad de alianza, pero en el caso de España hay otros factores que tienen tal vez más que ver con la voluntad humana.
es la razón de que haya estado en el poder un rey de un temperamento muy débil como Carlos IV y que haya estado profundamente influido por su ministro Godoy, que fue el gran hacedor, por lo menos hasta casi terminado el reinado de Carlos IV. Godoy, que trabajaba muy de la mano con la esposa, la reina de España, la esposa de Carlos IV, que era María Luisa de Parma, una mujer también de un gran carácter y de grandes ambiciones políticas, y los dos encontraron rápidamente en esta alianza con Napoleón un hueco, un nicho, como para poder prosperar y hacer prosperar tal vez a España de la mano de Francia. Con lo que no contaban, muy posiblemente haya sido, lo que no contaban muy posiblemente, que no han contado, es con tal vez la mala decisión de Napoleón a la hora de elegir quién iba a ser el comandante de las tropas aliadas de Francia y España para enfrentarse con Inglaterra. Y eligen a un oficial que no, evidentemente que no comanda con brillantez a la armada de coalición, y tienen un choque bastante terrible con la flota inglesa que los vence en las cercanías del norte de España en un primer término, y luego de esta derrota, y les estoy hablando del año 1805, luego de esta derrota se vienen lo que quedan de los navíos, se vienen hacia el sur, y en las cercanías de Cádiz, en un lugar que se llama Trafalgar, son derrotados definitivamente por los navíos ingleses que los habían perseguido y que estaban a las órdenes del famosísimo comandante Nelson, almirante Nelson, a las órdenes de su majestad británica. Así que esto es lo que yo les decía hace un par de videos atrás. Napoleón inicia prácticamente, porque Trafalgar, una derrota enorme que lo deja sin barcos, está al inicio de las guerras napoleónicas o las grandes invasiones napoleónicas. Y probablemente a cualquiera lo hubieran desmoralizado enormemente, y no es justamente el caso de Napoleón. Sufre la derrota, se queda sin barcos, pero bueno, rearma su estrategia, y entonces lo que debía ser hecho por agua, o sea, el golpe de gracia al inicio, el aplastar a Inglaterra en el inicio, se pospone e inicia la guerra a través del bloqueo continental. Se va ocupando el continente y ahorcando y asfixiando a Inglaterra, sobre todo para dejarlo sin que pueda comerciar.